So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93 trayéndoles la segunda parte del especial de vampiros. Como bien recordarán, en el vídeo pasado reseñé una de las obras más importantes del género y que ha dado hincapié a un sinfín de adaptaciones cinematográficas. Un monstruo icónico del terror que hoy en nuestros días aún ha dado de qué hablar. Sin duda la novela de Drácula de Bram Stoker fue el comienzo para un género que con el pasar de los años no ha sido más que sobreexplotado. Ya sea en cine, televisión, videojuegos y libros. Los vampiros siempre han estado presentes y mientras que algunos escritores trataban de copiar el arquetipo de vampiro ideado por Stoker, hubo algunos otros que quisieron darle la vuelta a lo ya conocido y crear su propia versión del monstruo chupasangre. A continuación vamos a analizar la obra literaria contemporánea que quiso romper con los esquemas establecidos por Stoker para conocer una versión más humana y más trágica del vampiro. Un relato romántico donde el chupasangre es el protagonista y nos relata su vida a través de los siglos y cómo la preciada inmortalidad que tanto deseaba se convierte en una maldición. Así es, llegó la hora de hablar sobre las crónicas vampíricas de Anne Rice y su arquetipo de vampiro trágico romántico, mejor conocido como Lestat, un chupasangre que sufre la maldición de la inmortalidad. Así que comencemos. Las Crónicas Vampíricas es una serie de novelas fantásticas escritas por Anne Rice que hablan sobre la historia del personaje de ficción Lestat de Lioncourt, acompañado de una serie de enigmáticos personajes vampíricos. Son reconocidas como una de las mejores novelas dedicadas al mito vampírico actual, encargadas de resucitar el mito en los Estados Unidos. Es muy difícil no hacer mención a esta saga literaria cuando se hace referencia al mundo de los vampiros, el gótico y el terror. La serie de novelas consta de 11 volúmenes, los cuales son los siguientes: Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro, La reina de los condenados, El ladrón de cuerpos, Memnoche el diablo, El vampiro Armand, Merrick, Sangre y oro, El santuario, Cántico de sangre, El príncipe Lestat. Conozcamos un poco de su autora. Anne Rice es una escritora estadounidense, autora de bestsellers de temática gótica y religiosa. Su obra más conocida es Crónicas Vampíricas, cuya temática principal es el amor, la muerte, la inmortalidad, el existencialismo y las condiciones humanas. De sus libros se han vendido cerca de 100 millones de ejemplares, convirtiéndola en una de las escritoras más leídas a nivel mundial. Desde pequeña estuvo interesada en temas de vampiros y brujas. Sus libros contienen constantemente mezclas de lo horroroso con lo lujurioso, destacándose en sus historias de ficción los sentimientos homoeróticos que sienten sus personajes. Antes de comenzar cabe aclarar que a pesar de ser 11 volúmenes de la saga, solo me enfocaré en los primeros 3, si se preguntan por qué la razón es muy sencilla. A partir del tercer volumen la historia, que fue planteada en un principio, se concluye por lo que los siguientes tomos solo se tratan de historias independientes donde los protagonistas tienen que enfrentar diversas situaciones que tienen poca repercusión en el desarrollo de la saga. Una vez aclarado esto, comencemos. Entrevista con el vampiro. Es una novela fantástica escrita en 1973 por Anne Rice, pero que no fue publicada hasta 1976 por Alfred Knopf. El libro se centra en el tema de la inmortalidad, la pérdida, la sexualidad y el poder. Se convirtió rápidamente en un éxito de culto y tuvo gran influencia en la subcultura gótica del presente. Fue seguida por varias secuelas, conocidas colectivamente como Crónicas Vampíricas. En este libro Rice comienza con una construcción íntegra de lo que son los vampiros para ella, dejando atrás viejos mitos como el ajo, el jugo o la estaca, y narra una historia en la que rompe con el clásico mito del vampiro, antes protagonizado por Drácula y basado en las tradiciones europeas.
En cambio, aquí se detalla a un vampiro humano que sufre, siente y le duele matar. Pero lo que es más sorprendente, vuelve al vampiro ateo, dueño de nadie sino de sí mismo, lo que antes era satánico ahora no es de nadie. El libro cuenta la historia de Louis de Pointe-du-Lac, quien no encontrando un propósito para su vida se topa con un vampiro, Lestat de Lioncourt, quien lo transforma en uno de los suyos. Lestat y Louis se encaminarán en una historia que durará más de 100 años. Respecto a la trama de este libro, debo de admitir que fue un relato que me sorprendió en su momento. Acababa de leer Drácula de Bram Stoker cuando decidí comenzar a adentrarme en esta saga y vaya sorpresa que me llevé. Mientras que Drácula era un ser victimario, los vampiros de Anne Rice son seres que sufren, víctimas de su propia inmortalidad y de su necesidad de matar. La historia me pareció muy interesante puesto que los protagonistas se la pasan reflexionando la mayoría de las veces sobre la existencia, tratando de buscar un lugar al cual pertenecer al igual de lo efímeras que pueden resultar las relaciones que entablan entre ellos. Es un libro bastante denso, al estar ambientado en una época colonial, en la Nueva Orleans del siglo XVIII, la escritora no se contiene en describir hasta el más minucioso detalle de cómo era la vida por aquellos años, todo aspecto político, religioso, económico y estético queda muy bien plasmado entre sus páginas. Personajes. Louis de Pointe-du-Lac. Nació en 1766 en Nueva Orleans, hijo criollo de Francia. En su juventud cae en una depresión por culpa de una desgracia familiar. Se juega a la vida en burdeles y duelos, pero es la atención del Lestat la que consigue captar. Es un hermoso joven de pelo oscuro y ojos verdes. Odia en lo que se ha convertido y no disfruta matando humanos. Lestat de Lioncourt. Siempre fue una criatura solitaria que al convertirse en vampiro evoluciona hacia un ser inestable, caprichoso y promiscuo. Es el personaje principal de la mayoría de las historias de las crónicas vampíricas. Claudia. Es una pequeña de 5 años que nació en Nueva Orleans en 1789. Durante una epidemia que asola la ciudad, el vampiro Louis encuentra a la niña en una de las casas afectadas aferrando a su madre muerta. Louis intenta llevarla a un orfanato, pero sediento de sangre se alimenta de ella. Creyéndola muerta, Louis la deja abandonada, pero Lestat la encuentra al borde de la muerte y la convierte. Claudia es una dulce niña de cabellos de oro rizados. Armand, transformado en vampiro por el gran Marius a la edad de 17 años. Es un joven de apariencia juvenil casi femenina, al que todos parecen estar dispuestos a perdonar y a amar por una belleza que se considera gracia divina. Pelo castaño cobrizo y ojos pardos que le dan un toque delicado. Torturado por la creencia de que Marius había sido exterminado por otros vampiros, pasa a formar parte de un colectivo vampírico del que se convierte en uno de sus líderes, momento en el que se cruza precisamente con Louis de Pointe-du-Lac y con Lestat. Acerca de los personajes realmente no tengo mucho que decir. Están muy bien trabajados. Son seres que en su tiempo fueron personas reales, cada una con sus propios temores y ambiciones. Al obtener el don de la inmortalidad, se vuelven seres fríos y desalmados, que constantemente se la pasan reflexionando sobre si realmente valió la pena el haberse convertido en vampiros. Sobre Louis me pareció un personaje bastante interesante, y es que ya desde el principio se nos plantea como un ser complejo, un hombre amable deprimido de la vida y que no negara la oportunidad de volverse inmortal, aunque esto al final termine convirtiéndolo en un sanguinario ser que constantemente se estará lamentando por su necesidad de beber la sangre. En cuanto al Lestat, mejor antagonista no pudo haber tenido esta obra. Cabe aclarar que los personajes no están encasillados en buenos y malos, por la misma personalidad compleja que posee cada uno, por lo que en el caso de Lestat, en este volumen de la saga toma el rol del antagonista principal y ya en posteriores tomos asume el rol del protagonista. Además hay que señalar que el relato está narrado bajo la perspectiva personal de Louis, por lo que la personalidad de Lestat es muy diferente a como se nos muestra en posteriores títulos. Su inestabilidad emocional lo vuelve un personaje interesante de analizar, especialmente porque gracias a sus acciones es que se desencadenan todos los acontecimientos que ocurren en los siguientes tomos. Sobre Armand y Claudia solo puedo decir que son simples secundarios, ninguno aporta mucho a la historia salvo provocar la discordia en la relación de Lestat y Louis. Lestat el vampiro es una novela escrita por Anne Rice, y es el segundo libro de las crónicas vampíricas. Las crónicas cuentan la evolución de Lestat, un ser solitario que al convertirse en vampiro evoluciona hacia una criatura inestable, caprichosa y promiscua. La novela comienza en el siglo XVIII hasta los últimos años de la década de 1980. Narra los 200 años de vida del vampiro Lestat, su historia y cómo él cambia de sus principios humildes como un pobre aristócrata hasta que se convierte en un vampiro y finalmente en la última novela se despierta para convertirse en una estrella de rock. Este libro destruye la imagen del Lestat originalmente presentada por Louis en la novela anterior, mostrando una versión suya y de los hechos relatados que nace desde su perspectiva personal y que a partir de este punto serán considerados la auténtica verdad, desde la cual se desarrollará el resto de la saga, convirtiéndose también Lestat, a partir de este punto, en la voz narradora dominante en la mayoría de las historias que se relaten a lo largo de la saga. En esta autobiografía, podremos ver sus distintas facetas, que van desde la más humana, hasta la más oscura. Personajes. Lestat, protagonista de la saga. Lestat de Lioncourt nació en 1760 en Auvergne, Francia. Séptimo hijo de una familia aristocrática.
Siempre fue un espíritu libre y alocado, se escapa junto a su amigo Nicolás a París donde ejerce de actor hasta que un vampiro llamado Magnus se fija en él y lo rapta para convertirlo. Solo y sin saber en lo que se había convertido, Lestat sobrevive convirtiéndose en uno de los vampiros más poderosos que existen. Tiene una hermosa melena rubia que le llega hasta los hombros, unos labios exquisitamente perfilados y unos ojos de color azul con tendencias al violeta. Gabrielle de Liancourt es la madre de Lestat y el primer vampiro que este crea. Es una mujer madura de cabello rubio como su hijo y ojos azul cobalto con rasgos finos y felinos. Un ser que prefiere despojarse de todos sus bienes materiales y vivir su eternidad en medio de la naturaleza. Marius de Romanus, vampiro antiguo. Nació en el antiguo Imperio Romano en el año 30, melena tupida de color rubio plateado. Ojos grandes de color azul, rostro cuadrado, con las mejillas ligeramente hundidas y la boca grande y carnosa lo convirtieron en vampiro cuando aún estaba en la flor de la vida. Akasa, la primera vampira, la más poderosa. Egipcia de pelo negro y piel de color aceitunada pero pálida a la vez. Junto con su esposo Enkil viven una eternidad en estado petrificado. Hasta que Lestat no se convierta en estrella de rock, Akasa no despertará. Respecto al Lestat del vampiro hay algunas cosas que me gustaría comentar. Para empezar, este libro es superior a su antecesor, puesto que reviviremos lo acontecido en el anterior tomo bajo la perspectiva del Lestat. Pero para poder comprender al personaje, nos tendremos que remontar hasta sus orígenes, donde se nos plantea un protagonista totalmente diferente a lo ya visto en Entrevista con el vampiro. Respecto a la trama está muy bien llevada, la vida del Lestat está muy bien proyectada, tanto su vida anterior cuando era humano hasta su posterior transformación en vampiro y sus incontables aventuras a través del mundo. Es un relato mucho mejor llevadero que el anterior, la trama avanza rápidamente mediante saltos de tiempo y es contada de manera simultánea con la vida actual del protagonista. En el último acto ocurren una serie de acontecimientos inesperados que desencadenarán situaciones que sucederán en el próximo tomo. En cuanto a los personajes de esta nueva entrega no hay mucho que decir, todos terminan interactuando con el protagonista de una u otra manera. Quizás uno de los más interesantes para este título y para el resto de la saga en general sería Marius, un vampiro mucho más antiguo que Armand proveniente de la antigua Roma. Un personaje con muchos misterios encargado de mantener a los vampiros ancestrales encerrados en una bóveda subterránea bajo su casa. Posee ciertas similitudes con Lestat y regularmente funge como mentor de este, aunque muchas de las veces termine contradiciéndole. Sobre Gabrielle también es un personaje interesante, al menos en un principio porque después a mitad de la novela se separa del protagonista y se convierte en un personaje desaprovechado e incluso hasta olvidable en posteriores títulos. Pero sin duda, el vampiro más importante después del mismo Lestat no puede ser otra sino la misma Akasa, reina de los vampiros, quien debido a las imprudencias de Lestat, se liberara de su maldición y desencadenara diversas situaciones críticas en el siguiente tomo. La reina de los condenados. Es una novela, la tercera de la saga de las crónicas vampíricas escrito por Anne Rice y publicado en 1988. En él se narran hechos que ocurrieron en el antiguo Egipto y que desencadenaron la creación de los vampiros y el despertar de Akasa. En la tercera entrega de las crónicas vampíricas, nos aproximamos de nuevo al abismal mundo de Lestat, esta vez con su amante, la reina de los condenados. Lestat, convertido en una famosa estrella del rock, despierta con su música a Akasa. La que una vez fuera la reina del Nilo, toma a Lestat como amante y mano derecha, y vuelca todas sus fuerzas en la destrucción de vampiros y varones con el fin de que las hembras creen un nuevo orden. Pese a las súplicas de Lestat, los deseos de la reina son irrefrenables, y será necesario un sacrificio para acabar con sus ansias de destrucción. Personajes: Maharet y Mekare. Ellas eran hechiceras o brujas, que vivían algo lejos del Valle del Nilo, en el Monte Carmelo, pertenecientes al milenio IV a.C. Fueron creadas por el primer hijo de la madre Caimán. Antes de recibir el don oscuro a Maharet, le arrebataron los ojos condenándola a tener que robarlos de sus víctimas humanas. A Mekare le cortaron la lengua y vive como una salvaje en el Amazonas. Pandora, como Marius, vivió en el antiguo Imperio Romano. Fue convertida por el propio Marius de Romanus. Libre pensadora, resuelta, independiente y apasionada. Es una bella vampira de ojos pardos con rastros dorados y una larga melena castaña ondulada. Jessie Reeves. Es una descendiente mortal de Maharet. Es pelirroja de ojos verdes y tiene la capacidad psíquica de la familia. Jessie se une a la Talamasca y en una de sus tareas se topa con la prueba de la existencia de vampiros, el diario de Claudia. Va al concierto del Lestat y descubre por fin que su tía Maharet es un vampiro. Es malherida y su tía la convierte. David Talbot, director de Talamasca. Es un hombre viejo de unos 70 años pero su cuerpo es cambiado. Es convertido en vampiro por Lestat. Daniel Moyoy. Es un periodista al que le gusta entrevistar la vida de las personas. Louise le cuenta su vida como vampiro. Armand se enamora de él y le convierte. Muy a mi pesar, tengo opiniones encontradas con este libro. Para empezar, se supone que en este volumen hace aparición la vampira más poderosa del universo creado por su autora, Akasa, la reina de los condenados.
Si bien es un personaje que nos fue planteado en el anterior tomo, fue en este donde vimos de todo lo que es capaz de hacer para cumplir sus ambiciones. Utiliza a Lestat como amante y secuaz para que la ayude a instaurar un mundo donde solo las mujeres lo gobiernen, puesto que odia con mucha intensidad a los hombres y los mata a diestra y siniestra, al igual que todos los vampiros existentes en el mundo. La narración está escrita bajo diversas perspectivas, siendo las más interesantes las de Lestat, Armand, y la historia de las gemelas. Razón por la cual se me hizo bastante tedioso en algunos capítulos. El ritmo de los relatos no están bien balanceados del todo, hay partes en las que la trama avanza muy lento y otras donde todo ocurre muy rápido. Salvo por los recuerdos de las gemelas y el supuesto origen de la raza vampírica, todo el libro es un desbarajuste de subtramas. Ni siquiera la trama del Lestat llega a ser lo suficientemente intensa como para mantener la expectativa de que algo interesante ocurra. Y el final fue demasiado abrupto, prácticamente derrotan a Akasa con un Deus Ex Machina sacado de la manga. En cuanto a los personajes no hay mucho que decir. Este es el libro de la saga donde hay una amplia variedad de personajes, lamentablemente muchos de ellos terminan siendo pobremente desarrollados. También se nos introduce la existencia de una organización experta en seres sobrenaturales como los vampiros llamada la Talamasca, la cual se encarga de recopilar información de las diversas criaturas que existen en el mundo y buscar una manera de detenerles. Esto también me pareció interesante hasta cierto punto. Si bien el director de la Talamasca se puede tomar como un segundo antagonista, es realmente pobre el desarrollo que este tiene a lo largo de la historia, y el final donde Lestat lo visita y le ofrece la inmortalidad resulta ser una situación demasiado forzada para las pobres intenciones de reclutarlo como un aliado. Pero sin duda el peor de los personajes fue la mismísima Akasa. Un antagonista unidimensional que solo quiere conquistar el mundo junto con Lestat y que odia a todos los demás vampiros que fueron procreados con su sangre real. Su romance con Lestat es forzado a más no poder y su repudio hacia los hombres no tiene razón de ser. Sin duda, el personaje fue mucho mejor planteado en el anterior libro y solo en la historia de las gemelas fue utilizado correctamente. En cuanto al pobre de Lestat fue completamente desperdiciado, apareciendo solo en unos cuantos capítulos, siendo manipulado por ese remedo de antagonista llamado Akasa, la cual le otorga partes de sus poderes para obligarlo a matar sin piedad a todos los hombres que hay en el mundo. Ya para el último acto, como era de esperarse, logra rebelarse contra ella y se une a los demás que intentan detenerla, aunque eso conlleve renunciar al profundo amor que sentía por ella. En conclusión, el tercer libro de la saga de las crónicas vampíricas es un relato épico carente de toda congruencia argumental, con un ritmo desbalanceado, personajes desaprovechados y un final abrupto con un Deus Ex Machina sacado porque sí. Bastante decepcionante en mi opinión, puesto que el planteamiento era lo bastante fuerte como para convertirse en un épico final para esta primer trilogía. Me gustó mucho la historia de las gemelas y los orígenes que le dio a la raza de los vampiros la escritora, pero lamentablemente eso no salva la decepción que me lleve al haberlo terminado. Antes de pasar a las connotaciones de cada uno de los libros de la saga, hay algunos detalles de los que me gustaría hablar. Como bien podrán haberse dado cuenta desde el resumen del primer libro, existen algunos temas polémicos que pueden afectar el disfrute de la saga. Para empezar, el lenguaje utilizado por la escritora es demasiado romántico y esto provoca que ocurran diversas situaciones eróticas. Los personajes, a pesar de ser masculinos, la gran mayoría suelen interactuar de una manera nada propia del género, poniendo en duda si se está leyendo un relato con intenciones homoeróticas, puesto que es bastante notorio la atracción que sienten algunos personajes, entre ellos, Lestat y Louis, Armand y Marius, que son los romances más notorios. Yo no tengo nada en contra de la homosexualidad presentada en estos personajes, es solo que a veces me llegaba a sacar de onda cuando leía y no sabía realmente si esa era la intención de la escritora o si el lenguaje que utilizaba era demasiado empalagoso como para confundirme. Obviamente mis dudas fueron disipadas en posteriores títulos. Además de la homosexualidad, otro detalle polémico que pude encontrar es la sugerente atracción que siente Louis hacia Claudia, la cual es una vampira adulta atrapada en el cuerpo de una niña. Sé que suena un poco a pedofilia, pero hasta eso la misma escritora logra desviar la atención de este detalle con la excusa de que se trata de amor fraternal, aunque realmente no se logren determinar realmente cuáles fueron las verdaderas intenciones. Por supuesto, no puedo dejar pasar el romance de Lestat con su madre Gabrielle, un claro y para nada sugerente ejemplo de incesto. Lo bueno de este último es que no logra ser tan perturbador como lo fue el de Louis con Claudia.
Y como si la polémica no terminara es, que existen algunas reflexiones que promueven el ateísmo. Pero bueno, estos como bien mencioné solo son detalles que si el lector no les toma importancia hacen de la lectura algo mucho más ameno, pero si eres una persona con una mentalidad cerrada puede que este tipo de lectura no sea para ti. Por cierto, solo quise hablar de los primeros 3 tomos de la saga ya que en mi opinión son los más relevantes, los demás libros solo sirven para profundizar en el pasado de algunos de los personajes o para expandir más el universo creado por la autora. Aunque también hay algunos que solo fueron escritos para hacer más dinero y alargar más una historia cuyo desenlace pudo haber quedado mejor en el tercer tomo. Ejemplos de esto: El ladrón de cuerpos, y Memnoch el diablo. En el primero se nos plantea una divertida situación donde Lestat cambia de cuerpo con un humano, y en el otro una versión tergiversada del Génesis bajo la perspectiva del mismo Satanás, quien quiere reclutar a Lestat en el infierno. Libros que no tienen relevancia alguna en la saga principal y que solo sirven para poner al protagonista en situaciones hipotéticas. Inclusive estos 2 relatos fueron eliminados del canon con la salida del último libro que se titula El Príncipe Lestat. En conclusión, leer las crónicas vampíricas puede resultar una experiencia bastante entretenida, especialmente si eres amante del género de los vampiros y te interesaría ahondar bajo una perspectiva más personal aspectos como lo que es vivir siendo inmortal y matar para sobrevivir. No es un relato perfecto puesto que contiene diversas incongruencias argumentales, pero sí es llevadero hasta el punto de entretenerte. Antes de pasar a connotar cada uno de los libros de la saga, vamos a analizar la adaptación cinematográfica que se le hizo al primer libro. Entrevista con el vampiro es una película dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt. La película está basada en la novela homónima publicada por Anne Rice en 1976. Junto a Drácula, de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, fue la película que intentó volver a poner de moda el cine de vampiros en la gran industria cinematográfica norteamericana, género que había sido relegado. Reparto: Tom Cruise como Lestat de Leon Corps, Brad Pitt como Louis de Pointe du Lac, Christian Slater como Daniel Malloy, Kirsten Dunst como Claudia, Antonio Banderas como Armand. Sobre la película no tengo mucho que decir, la verdad. Es una aceptable adaptación. No es completamente fiel a su contraparte de papel, pero aún así queda bien plasmada la esencia de esta. Las actuaciones estuvieron fenomenales, destacando a Brad Pitt y Kirsten Dunst como las mejores. Respecto a la interpretación de Lestat, siento que el actor no dio por completo la talla. Si bien Tom Cruise es un excelente actor, me parece que el papel de Lestat le quedaba demasiado grande. Otro detalle que me gustó fue el hecho de que no censuraran las escenas con contenido gore y sexual, destacando las escenas donde Lestat desangra a las cortesanas y el performance hecho en el teatro de los vampiros, donde devoran sin piedad a una joven desnuda. Por cierto, el romance homoerótico de Lestat con Louise queda poco plasmado, dejando a imaginación del espectador si realmente existe una atracción entre estos dos personajes. Algo que no me gustó: la interpretación de Armand. No solo el actor no quedaba para el papel, sino que también su actuación dejaba mucho que desear. Al igual que como ocurre en cada adaptación, existieron algunos cambios de su contraparte literaria. Realmente la diferencia no es mucha, pero sin duda uno de los más notorios es el final, donde se supone que tras la muerte de Claudia y posterior venganza contra los vampiros que la asesinaron, Louise se va con Armand y juntos viajan alrededor del mundo durante un tiempo. En la película esto no ocurre. Tras la muerte de Claudia, Louise se enoja con Armand y huye para posteriormente, después de varios años, reencontrarse con un Lestat en estado decadente, que le pide perdón a Louise por todas las cosas horribles del pasado. Por supuesto que este no lo perdona, y la película termina en cómo Louise acaba su entrevista y el reportero, que lo entrevistó todavía escéptico por la historia que acababa de escuchar, se sube a su carro y mientras manejaba es acechado por el mismísimo Lestat, quien está deseoso de contarle su propia versión de la historia. En conclusión, la película de Entrevista con el vampiro es una aceptable adaptación, pues respeta la esencia original del libro y termina siendo un producto igualmente disfrutable. Existen muchísimos cambios respecto a su contraparte de papel, pero estos no son lo suficientemente significativos como para desprestigiar a la historia. Por lo tanto, esta adaptación recibe la calificación de un 84 sobre 100, siendo una película completamente disfrutable tanto para lectores como fanáticos de los monstruos chupasangre, además de que es considerada como una de las mejores películas del género. Por supuesto que sé que también existe una película de La Reina de los Condenados, pero tras ver el tráiler y los actores que la interpretan me parece una adaptación cutre, por lo que vamos a ignorar que existe.
Bien, ahora que hemos analizado la contraparte cinematográfica, ha llegado la hora de connotar cada uno de los libros de la primer trilogía de la saga. Entrevista con el vampiro 89 sobre 100. Lestat del vampiro 92 sobre 100. La reina de los condenados 74 sobre 100. Como bien podrán haberse dado cuenta, la saga de las crónicas vampíricas es una serie de libros imperdible para los amantes del género de los vampiros, y es uno de los mejores referentes, estando muy por encima de la porquería de Crepúsculo y la otra saga cutre de las crónicas vampíricas de L.J. Smith, mejor conocida como Vampire Diaries. Si alguno de ustedes ha leído alguna de estas dos sagas, pueden argumentar en la caja de comentarios qué es lo que se le puede rescatar a estas historias tan mediocres. Bueno, gente de YouTube, se despide alexchemista93, esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like y suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Por último les dejo el avance del siguiente video, donde siguiendo con el tema de los vampiros, vamos a reseñar para la última parte del especial un anime, que toma el modelo del clásico vampiro de Stoker y lo adapta a épocas mucho más modernas donde la sangre y la destrucción abundan en cada capítulo. Así es, no se pierdan la reseña de Hellsing tanto del manga como del anime. Nos veremos en el próximo video, hasta pronto.